Bueno, con la máquina, con la palanca completamente cerrada, o sea, llavecita para arriba, lo primero que hago es marcar mi primer línea guía, a la altura que ustedes desean. Yo en este caso lo estoy haciendo entre un mid y un low fade, pero con el cerquillo oscuro. Bueno, como característica de este corte es que tiene una sombra bastante curva y en la parte de atrás se achica. Entonces lo que yo estoy haciendo es trabajar con la esquina de la máquina para generar justamente ese efecto de curva. Porque como sabemos, si trabajamos con la totalidad de la cuchilla, no vamos a lograr ese efecto, vamos a buscar algo más recto si no. Pero como en este caso, como dijimos antes, queremos buscar una curva, lo vamos a hacer con la esquina de la máquina. Bueno, algo importante es trabajar siempre a contrapelo, eso lo tienen que ir viendo ustedes dependiendo el modelo que tengan. Como ven, yo varias veces cambio la máquina de forma en la que estoy pasando en el pelo, porque hay lugares donde el pelo tiene diferentes direcciones. Bueno, ahora con mi patillera Andis Slimline Pro Li, lo que estoy haciendo es sacar el exceso, medio dedo, un poquito por debajo de la primera línea guía. Seguidamente lo que hago es con mi afeitadora, en este caso como siempre digo estoy utilizando la Andy Shaver, pero podría utilizar la Philips de 3 cabezales, la Kemei, Technic Pro, en fin hay infinidades de marcas que funcionan muy pero muy bien. Muy prontito si Dios quiere voy a poder traer varias al canal, que es que me están pidiendo muchísimo la marca Kemei, marca Technic Pro, en fin hay varias marcas que me están pidiendo muchísimo que por ahora no las pude conseguir. Bueno, como siempre lo hago, para borrar la línea de la afeitadora, lo que estoy haciendo es trabajar con la afeitadora de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba dando pequeños golpecitos. Yo no utilizo navaja para borrar la línea, ni utilizo patillera. Así que si ves mis videos por primera vez, te recomiendo que busques en el canal un video que se llama Cómo borrar la línea de la afeitadora sin patillera, que explico esta técnica que es muy pero muy fácil y a mi gusto de las mejores que hay por cómo dejan el corte y lo veloz que es. Porque en serio lo haces bastante rápido y para mi gusto probé varias técnicas y es la que mejor queda. Bueno, esto lo hago alrededor de todo el corte, todo el lateral y la parte posterior, tratando de que me quede una armonía en el tono blanco, que es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, ahora para empezar al tono gris lo que vamos a hacer es abrir la palanca completamente, o sea llavecita abajo. Sin ningún peine, o sea con la máquina en cero. Esto lo vamos a subir dependiendo ustedes qué quieran lograr en el fade. Si ustedes quieren un fade más comprimido, van a subir menos. O sea, no sé, por ejemplo, medio dedo. Pero si ustedes quieren un fade más estirado, o sea como más clarito, van a subir más, un dedo y medio. Yo en este caso lo estoy haciendo de entre un dedo a medio dedo. No es tan grande la guía, pero me deja espacio para borrarla cómodo. Eso también tienen que buscar ustedes. Si están recién arrancando, les recomiendo que no hagan la guía tan finita, porque les va a costar muchísimo borrarla después. Pero si ya tienen un poco más de técnica, se pueden arriesgar a hacer la guía de medio dedo, incluso más chica, que lo he hecho. Y el fade queda bastante comprimido. Es complicado borrarla y que quede un fade armonioso, pero bueno, se puede lograr. Hay que tener paciencia y practicar por sobre todo. Como ven ahí, en la zona esa que estoy pasando ahora, el pelo crece en diferentes direcciones. Por eso la máquina en esa parte la paso de una forma y en los laterales de otra. Como ven, siempre tienen que buscar trabajar a contrapelo para que la máquina corte bien y todo parejo. Eso es algo importante que por ahí no muchos tienen en cuenta a la hora de hacer estos cortes. Para mí esa es la técnica. Bueno, ahora cerramos la palanca por la mitad y subimos un poquito menos que antes. Algo que quería aclararles a ustedes antes de que sigamos con el video, que en este mohicano, en esta cresta, yo me fijo mucho en el cliente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, él tiene una cabeza bastante ancha si la miramos de atrás. O sea que no es finita como otros tipos de cráneo. Entonces yo no voy a hacer una cresta tan fina porque si no le va a quedar mal. ¿A qué voy con esto? Bueno, que ustedes tienen que buscar el corte, adecuarlo a lo que le quede bien al cliente por sus rasgos faciales y los rasgos del cráneo. Si yo le haría una cresta un poco más finita, que se podría hacer, le va a quedar como perdida en el corte y le va a quedar raro. Por eso yo decido hacerlo un poquito más ancha. Bueno, ahora lo que hago es cerrar la palanca a casi cerrada. Y voy a seguir trabajando, pero ahora voy a subir un poquito menos. Si anteriormente con la palanca a la mitad subí hasta la mitad de la guía, lo que voy a hacer ahora es con la palanca casi cerrada, voy a subir un poquito menos. O sea, un cuarto de dedo. De la línea un poquito más arriba. Siempre, pero siempre tratando de trabajar con la esquina de la máquina y trabajando con muy poquita elevación. Pequeños golpes de muñeca solamente.
Como ven, siempre que voy trabajando con la esquina de la máquina, trato de hacer el movimiento de cuchareo o blendeo, como le digan en tu país. Esto me ayuda a no generar ninguna línea un poco más arriba y tratar de borrar todo uniformemente. Por ahí a veces nos pasa que estar apurados en la barbería, en el local, tratamos de borrar una línea rápido y nos marcamos otra más arriba. Eso es porque, o una, no estamos trabajando con la esquina de la máquina, o dos, no estamos haciendo bien el movimiento de cuchareo. Bueno, ahora cierro la palanca por completo y voy a trabajar solo, pero solo sobre mi línea. No voy a subir mucho. Como ven, siempre trato de trabajar con la esquina de la máquina. Y cuando ahí quiero borrar algo que por ahí no está tan marcado y está muy débil y por ahí solo falta un retoque, pongo la máquina bien en diagonal, cosa que no me pase por nada del mundo. Como ven ahí estoy dando pequeños golpes con la palanca completamente cerrada y la línea va desapareciendo poco a poco. Esto es un proceso y no hay que apurarse. Por ahí ya cuando vas más adelantado o más avanzado, lo que puedes hacer es hacer palanca abierta, hacer una línea de un dedo aproximadamente y borrarla solo con la palanca completamente cerrada. Yo suelo hacer eso en el día a día en la barbería, pero bueno, por ahí estoy tratando de mostrar cosas que sean por un nivel más básico. Bueno, como ven ahí ya estoy terminando de dar los retoques con la palanca completamente cerrada para que ya me quede la conexión entre el tono blanco y el inicio del tono gris. Bueno, ahora con el peine número 1, palanca completamente cerrada, voy a generar mi segunda línea guía. Esta la voy a hacer aproximadamente de la misma altura que la anterior, así que no va a haber mucha variación en eso. Lo que sí, como ven, yo al marcar mi primera línea guía con la 0 palanca cerrada con curva en la parte del cerquillo, el cerquillo va a adquirir otra oscuridad. Si no viste uno de mis videos que explico cómo hacer el cerquillo oscuro, te lo voy a dejar acá arriba en una tarjetita para que no te pierdas nada. Bueno, una vez marcamos nuestra línea guía con la 1 palanca cerrada, lo que vamos a hacer es borrarla empezando con el peine intermedio 0.5 o el media, como le digan en tu país, con la palanquita a la mitad, sin subir mucho con la esquina de la máquina, subiendo solamente hasta la mitad de la guía. Como ven, si vamos trabajando poco a poco y con la esquina de la máquina, no hay mayor riesgo, no nos vamos a pasar casi en ningún lugar. Así que yo les recomiendo que trabajen así y que vayan poco a poco, que no se apuren, y más, como les digo siempre, si recién están arrancando. Como ven en la parte de atrás, siempre y en esa parte me enfoco más en trabajar con la esquina de la máquina. ¿Por qué? Bueno, porque este es un corte con una característica que tiene una curva en la sombra. Entonces, si nosotros trabajáramos con la totalidad de la cuchilla, lo que va a pasar es que la sombra, en vez de quedarnos curva, nos va a quedar recta. Y en este corte, por lo general, no se suele ver bien. Bueno, como ven, ahora estoy dando retoques con la media, el peine 0.5, el mismo que antes, pero con la palanca completamente cerrada. Esto lo hago un poco más abajo que antes, sin subir casi nada. Esto para terminar de unir los tonos y ya dejar armado mi tono gris, para ya pasar al tono negro. Pero, ¿a quiénes son recomendables este tipo de cortes? Bueno, por ahí para la gente que tiene pelo muy claro, yo no lo recomiendo porque no se va a notar mucho. Entonces, ¿para quiénes? Bueno, para los que tienen pelo más oscuro. Como ven, en este caso mi hermano tiene el pelo muy pero muy oscuro y con bastante cantidad. Eso me deja trabajar muy pero muy tranquilo. Bueno, hablando del tono negro, ¿cómo lo vamos a formar? Bueno, con el peine 1.5, el peine intermedio. Este puede ser este blanco o puede ser el premium, hablando de Wall, después de Babyliss hay otros. Y lo voy a subir lo mismo que antes. Trabajé todas las guías aproximadamente del mismo tamaño, aproximadamente un dedo. Y siempre lo estoy haciendo con cuchareo, con movimiento de C, sacando la máquina hacia afuera del cráneo. Como ven, poco a poco ya se va notando la oscuridad del corte y eso es lo que me va gustando, el efecto que genera la sombra en forma curva. Bueno, y ahora para borrar esta línea es bastante fácil. Lo que vamos a hacer es poner el peine número 1 con la palanca abierta y vamos a empezar a debilitar ya nuestra línea. En algunos sectores lo que nos puede llegar a pasar es que la línea solo con este nivel, con el 1 palanca abierta, ya se borre por completo. Y por ahí en otros
que también nos puede pasar, que no se borre. O sea, no sé, por ejemplo, en el lateral se nos puede borrar y por ahí en la parte de atrás no. ¿A qué se debe esto? Bueno, es que no somos robots. Y no es que todos nuestros movimientos son perfectos. Entonces lo que puede llegar a pasar es que en algunos lugares hayamos hecho un poquito más de movimiento de cuchareo anteriormente y en otros menos. Así que puede llegar a pasar, eso es lo que les digo, y no se desesperen. Porque en algunos lugares van a tener que pulir un poquito más que en otros. Pero es algo súper común porque no somos robots, nuestros movimientos no son perfectos, no son todos iguales, no tenemos los mismos movimientos siempre, así que quédense tranquilos que puede llegar a pasar, pero todo tiene solución. Como ven, ahí sigo trabajando con el 1, palanca completamente abierta. Ahora lo que hago seguidamente es cerrarlo por completo y terminar de pulir esa sombrita, como les dije. En el lateral ya la línea había quedado borrada por completo, pero en esta parte, justamente en este sector, no. Así que, lo que les dije anteriormente, no se desesperen, pueden volver niveles para atrás. En este caso, por ejemplo, si a mí no se me hubiese borrado ahora la línea con el 1 palanca cerrada, ¿qué hubiera hecho? Bueno, hubiese puesto el peine intermedio media. Nada más que eso. Bueno, ahora para marcar el cerquillo lo hago con mi patillera Andis Slimline Pro Lead. Lo que yo hago siempre es marcar primero la parte de la punta del cerquillo y después lo que hago es unir generando mi curva con la máquina como si fuera un lápiz. Al hacer esto lo que hago es generar una buena curva y que me quede el cerquillo como yo quiero. Y algo que ayuda muchísimo es tener el cerquillo oscuro, por eso yo lo suelo dejar así en estos tipos de cortes, porque me gusta muchísimo. Bueno, y ahora para terminar de conectar el corte con la parte superior, que igual en este caso yo no voy a cortar la parte de arriba porque él lo que se quiere hacer es dejarse los rulos y dejarse largo el pelo arriba para hacerse una permanente, para que los rulos se le marquen más todavía. Entonces vamos a dejarlo crecer. Se podría decir que el corte es un corte desconectado, así que con mi peineta y con mi máquina lo que estoy haciendo es primero apoyar la peineta y luego darle el ángulo que yo quiero a la conexión. ¿Cómo hago esto? Bueno, sacando la peineta hacia afuera del cráneo hasta el punto que yo quiera dejar la conexión. Hay cortes que la conexión se deja un poquito más cortita y otros más larga, pero bueno, eso dependiendo de lo que quiera el cliente y lo que queramos nosotros generar también. Si son observadores se van a dar cuenta que yo cuando paso la máquina sobre la peineta no utilizo el largo del peine, solo utilizo la primera parte, será un tercio. ¿Por qué se debe esto? Bueno, porque como les dije anteriormente, lo que más resalta en este corte es la sombra en forma curva. Entonces, al igual que con la máquina, si yo utilizara la totalidad del peine para hacer máquina sobre peine, el efecto de la conexión me va a quedar cuadrado. Entonces me va a quedar una sombra curva, pero una conexión cuadrada, que no es lo que busco y quedaría mal el corte. Entonces algo que yo les recomiendo que hagan es no trabajar con la totalidad de la peineta para hacer máquina sobre peine. Bueno, ahora pongo a cámara rápida lo del otro lado, que no hice el fade porque él se deja casi siempre un lado marcado. Lo hago siempre con los fade, lo hago siempre con los cortes en sí, en este cliente que es mi hermano, por petición de él. Así que bueno, lo único que hago es marcar como si hubiese marcado la primera línea guía y pasar la afeitadora. Bueno, ahora en la parte de atrás no nos decidíamos bien si queríamos marcar en redondito o en punta. Al final nos decidimos marcar en punta. Como ven, él en la parte posterior no tenía tan largo porque anteriormente habíamos hecho un low fade. Así que bueno, tampoco quedó súper largo el moicano, la cresta, como le digan en tu país. Pero bueno, se puede llegar a apreciar. Y esto es lo que le decía. Como ven, él tiene un cráneo bastante ancho en la parte posterior. Así que si yo le hubiese hecho una cresta un poquito más finita, no iba a quedar bien. Directamente le iba a quedar como raro. Así que por eso preferimos hacer una cresta un poquito más ancha. Esto siempre consensuado con el cliente y hablado. Y a mi parecer le quedó muchísimo mejor. Bueno, ahora con un peine finito o un peine el que ustedes tengan y con una tijera de pulir, lo que vamos a hacer es sacar los detalles que hayan quedado en el fade. Como les dije, no somos robots, pueden quedar detalles con la máquina. Entonces yo siempre lo que suelo recomendar a mis alumnos y lo que suelo hacer yo es pulir con tijera de corte o tijera de pulir. Como muchísimos me dicen siempre que no se animan a pulir con la de corte, les muestro cómo hago yo con la tijera de pulir. Pero les digo siempre, si se animan a pulir un fade, una conexión, un corte con una tijera de filo navaja o filo dulce o filo microdentado, muchísimo pero muchísimo mejor. A mi gusto pulen diferente y dan un resultado, si bien es similar, se nota la diferencia, o por lo menos yo la noto. Como ven, trabajé en las zonas que yo quería terminar de pulir, que fue en la parte donde había tenido que trabajar un poquito más con el peine número 1 y listo. Bueno, y ahora en la parte posterior lo único que hago es un detallito, que lo hablamos con él y él quería. Bueno, ahora lo que estoy haciendo con mi secador y con el difusor es como darle un poquito más de forma a los rulos, para que él vaya viendo también cómo le va quedando el pelo largo, porque por ahí dice no me gusta y cortame.
Bueno, a él le gusta que le quede descontrolado arriba. Es como un efecto descontracturado, no tan peinado. Me dijo que le estaba gustando como le estaba quedando el pelo largo. Bueno, este sería el resultado final del corte. A mi gusto quedó muy pero muy logrado. Y me gustó mucho el efecto de la sombra en curva, que es característica del moicano o de la cresta. Así que bueno, esto es todo. Si te gustó, agradecería muchísimo que le des a like, que comentes y que te suscribas. Y que me dejes qué te pareció el corte. Así que esto es todo y nos vemos la próxima.